En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 138 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 139 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que otorga un aporte único a los profesionales de la educación que indica. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Sergio Bobadilla, Fernando Borque, Eduardo Cornejo, Juan Fonsalía, Cristian Lavé, Joaquín Lavín, Cristóbal Martínez, Marco Antonio Zulantay, Gastón von Mühlenbrock y Flor Weisse, que modifica la ley 20.370 para incorporar el principio de objetividad en el sistema educativo nacional. Correo electrónico de la oficina de la diputada Elia Molina, por medio del cual remite correspondencia y antecedentes respecto a la solicitud de información relacionada con los procedimientos necesarios para acceder a los documentos o datos que permitan avanzar en la determinación del monto de la deuda previsional que afecta a los docentes que dependían de la Corporación Municipal de Ancud. Correo electrónico del consejero académico de la Universidad de Santiago de Chile, señor Bruno Gerardino, a través de la cual, en su calidad de representante de los cerca de 2.000 profesoras y profesores por horas de clases de la universidad ante el Consejo Académico, reitera solicitud de audiencia con esta comisión para referirse a la situación a la que están expuestos los profesores por horas de clase con motivo de la promulgación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile. Finalmente, carta de la presidenta de la Fundación José Galasso, señora Odette Hofer, a través de la cual se refiere al informe preliminar de la relatora de Derechos Humanos de la ONU, doctora Tlalen Mofokeng, en el que insta a aprobar el proyecto de ley que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. Esto a la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Proponerle a la comisión que remitamos sobre el último punto de la tabla, o sea, de la cuenta, el número 6, la carta de la presidenta de la Fundación José Galasso respecto a un proyecto de ley que nosotros ya tramitamos en esta comisión, proponerle a la comisión que lo remitamos a la Comisión de Salud, que es donde se encuentra actualmente el proyecto. ¿Habría acuerdo para ello? Acordado entonces. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Si no, pasamos a la orden del día, porque recuerdo que hoy día, por ser sesión especial, no tenemos puntos varios, pero el día de mañana los tendremos. De esta forma, entonces, veo que no hay palabras sobre la cuenta. Entramos ya en la orden del día, motivo por el cual esta sesión especial ha sido citada para el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley originado en mensaje que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para estos efectos, damos la bienvenida al subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana, y también a nuestros invitados, el señor Carlos Williamson, investigador principal de CLAPES-UC, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Consejo Nacional de Educación, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos su asistencia, y también a la señora Pierina Ferretti Fernández, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. En primer lugar, corresponde darle la palabra a don Carlos Williamson, a quien le ofrecemos la palabra para poder referirse al proyecto de ley. ¿Sí? Ahí está. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, señora presidenta, diputadas y diputados. Pero quiero referirme... ¿Te ayudo? Sí, por favor. Permiso. Tengo una breve presentación. Ahí está. Ahí está. Ok. Saludo también al subsecretario, a mi colega que también va a presentar. Tengo una presentación muy sustantiva, corta, para dar posibilidades de preguntas y comentarios. A modo de preámbulo, 3 afirmaciones que me parece valiosa hacerlas antes de la presentación misma. Primero, soy un firme partidario y valoro, ¿ya?, la oportunidad de tener un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que se hace cargo de varios de los temas que son urgentes de resolver, de analizar, que tienen que ver justamente con el sistema de financiamiento a los estudiantes. Ustedes saben que hoy día el sistema de financiamiento de los estudiantes es el principal canal a través del cual se entregan recursos
a las instituciones de educación superior, de modo que me parece valioso que tengamos la oportunidad de analizar un proyecto de ley que se hace cargo de varios de estos temas que son, como digo, problemas y fallas del actual sistema. Lo segundo, esto tiene que analizarse necesariamente en el contexto de lo que son otras fuentes de financiamiento. El sistema de financiamiento, particularmente para las universidades, no solamente tiene que ver con el financiamiento estudiantil, hay otras fuentes de financiamiento, de modo que el contexto general de una mirada global es indispensable. Y desde luego, por supuesto, también esto tiene que entrar dentro del contexto de lo que es el financiamiento de la educación escolar, preescolar, que es donde probablemente tenemos más problemas desde el punto de vista de calidad y equidad. Y el tercer tema, el tercer punto, este es un proyecto de ley que tiene luces, importantes luces. Voy a decir por qué creo yo que una tremenda oportunidad de legislar sobre esta materia. Como digo, el tema de financiamiento, particularmente lo que tiene que ver con la modificación, el reemplazo, ¿no es cierto?, de un sistema que ha estado funcionando a través del CAE, ¿no es cierto?, por un lado, y también otros aspectos que tienen que ver con esta reorganización de deuda educativa que dice relación con el tema de condonación, que voy a también comentar respecto a esa situación. Pero tiene también sombras, que yo creo que son sombras tan suficientemente grandes como para ensombrecer lo que, como digo, puede ser como un avance importante en términos de una modificación del actual sistema de financiamiento a los estudiantes. El proyecto de ley, como digo, fundamentalmente, si uno lee, es un instrumento de financiamiento público y condonación de deudas, que es como el titular principal, pero el proyecto tiene más que eso, ¿ah? Yo diría, si pudiésemos ponerlo en términos muy como sucinto, este es un proyecto de ley que es 3 en 1. Tiene un componente que es fundamentalmente lo que estoy mencionando, más dos adicionales que son que pueden haber sido perfectamente objeto de otros dos proyectos de ley que están incorporados acá y, como digo, generan, a mi juicio, ¿no es cierto?, una situación compleja en el siguiente sentido. Primero, introduce un impuesto. Eso no hay duda, impuesto progresivo a la formación de capital humano. Hoy día la formación de capital humano es muy necesaria, es parte importante del desarrollo futuro del país, tiene que ver justamente con esto. Es un impuesto progresivo a la formación de capital humano. Y también cambia la regla de financiamiento de la institución, de la universidad en particular, y elimina una fuente que es fundamental de copago de los estudiantes y que tiene que ver justamente con parte importante de financiamiento que va en otra dirección, no necesariamente que es financiamiento de los estudiantes. El mensaje, como todos los mensajes presidenciales, tienen un componente de téngase presente, ¿ah? Una manera, de alguna forma, de fundamentar lo que es el proyecto de ley. Hay muchos elementos dentro de ese diagnóstico que se hacen, que me parece que son válidos, pero hay una mirada un tanto pesimista que, a mi juicio, especialmente en una comisión que tiene que ver justamente con el tema de educación, me parece que es importante dejarlo, relevarlo y analizarlo, ¿no? Se habla de que el sistema es indiferente a la calidad educativa, a la capacidad de absorción de empleo en el mercado laboral, los egresados, y a las expectativas que son limitadas desde el punto de vista de movilidad social. Ustedes saben, Chile pertenece a la OECD. La OECD todos los años saca un famoso estudio que permite comparar en el sistema educacional tanto, como digo, escolar, preescolar y educación superior, que es Education at a Glance, digamos que tiene un componente, este año tiene un componente muy interesante, pues muestra qué pasa desde el punto de vista de la cobertura, donde Chile ha ido avanzando mucho en cobertura, y paralelamente qué pasa en términos de empleabilidad, unos temas que siempre preocupan, ¿no es cierto?, qué pasa con las personas que egresan desde el punto de vista de la empleabilidad. Y el estudio, ¿no es cierto?, muestra una gráfica que es muy interesante, muestra una curva, de alguna forma relaciona. En la parte de horizontal, la izquierda horizontal tiene que ver con lo que es cobertura, ¿ya? Yo voy a usar un puntero que uso poco, pero lo voy a usar acá. Aquí está la cobertura, ¿no es cierto?, ¿ah?, por un lado, y aquí está, en el eje vertical, está el empleo, la tasa de empleo. La cobertura tiene que ver qué porcentaje de los estudiantes que tienen entre 18 y 25 años está estudiando, porcentaje de la población de esa edad está estudiando. Y lo que es el tema de empleo tiene que ver, bueno, entre 25 y 34 años, qué porcentaje de los egresados de la educación superior está trabajando. Y aquí está Chile, ¿no es cierto? Chile está prácticamente al lado de la OECD, ¿ya?, que muestra una cobertura de un 42% promedio, es un promedio, ciertamente, y tiene una empleabilidad del 85%. O sea, muestra que Chile ha logrado, a través de su educación superior, tener una cobertura que está dentro de lo que es el margen promedio de la OECD, ¿no es cierto?, muy entreverado con los países más desarrollados, y al mismo tiempo una alta empleabilidad. Fíjense que interesante lo siguiente, aquí está Argentina y Brasil, que muchas veces nos comparamos con Brasil, Argentina, el sistema brasilero, digamos, es muy bueno, tiene muy buenas universidades, pero el problema que tiene Brasil, ¿no es cierto?, y Argentina es que tiene baja cobertura. O sea, es un sistema profundamente elitista. Por lo tanto, primer
primera afirmación, Chile tiene un buen sistema de educación superior, ha logrado tasa de cobertura, ¿no es cierto? Y esa tasa de cobertura mayor, evidentemente, que han permitido el acceso de personas que pertenecen a grupos vulnerables, en el cual, como digo, Chile ha hecho una inversión importante y se destaca a nivel latinoamericano. Creo que Chile claramente es primero en ese sentido, parecido probablemente a España, a Portugal y, como digo, muy cerca del resto de los países de la OECD. Segundo elemento tiene que ver con el tema de remuneraciones. Otro aspecto importante, este año se publica, ¿no es cierto? Aquí está Chile. Chile tiene la mayor brecha, es decir, el mayor incremento en los ingresos de personas que entran a la educación superior versus aquellos que solamente mantienen la educación secundaria. O sea, si uno toma un joven promedio, ¿no es cierto?, que egresó de cuarto medio y no ingresa al sistema de educación superior, ¿cierto?, gana, digamos, 100. En el caso de que ingresara, en promedio gana 2,5 veces más. De modo que la brecha está hablando bien del punto de vista de generar ahora condiciones de ingreso que son valiosas desde el punto de vista de los estudiantes. Segundo elemento que es importante, que es una mirada respecto no a la parte de empleo y remuneraciones, que evidentemente es muy importante, que tiene que ver justamente con el tema de aportes del Estado para poder financiar a aquellas personas que no tienen recursos para financiar su educación superior. Tiene que ver con el tema de la calidad, ¿ya?, que muchas veces queda como de baja o queda como escondido, ¿no es cierto? Chile tiene un sistema que, desde el punto de vista de la calidad de la generación de nuevo conocimiento a través de universidad, el sistema universitario chileno, genera primero una alta productividad. La forma en que se mide calidad en la investigación es a través de un indicador que es el número de publicaciones citables. Citable significa que tiene estándar de calidad mínimo para poder compararse con otros países más avanzados en esa materia. Y Chile tiene una tasa de publicaciones por investigador que es la más alta de los países de la OECD, ¿no es cierto?, que está justamente en un extremo, lo cual habla de un país que tiene, desde el punto de vista de las publicaciones, como digo, desde el punto de vista de la generación de conocimiento, y está bien situado Chile en esa materia. Pero esto se hace con muy pocos recursos del Estado. Aquí está Chile desde el punto de vista de cuánto gasta el Estado en investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Como digo, que es un conocimiento que permite aumentar la calidad, ¿no es cierto?, del conocimiento, que permite aumentar, ¿no es cierto?, el tema de ciencia y tecnología, ¿ya? Pero lo hace con muy pocos recursos públicos. Es un verdadero... yo diría, es una afirmación permanente y sistemática en los últimos 30 años. Todos los gobiernos dicen voy a tratar de aumentar el porcentaje de inversión en ciencia y tecnología. Entonces, cuando uno toma el gasto del Estado por publicación citable, Chile está en el último lugar. O sea, en el fondo, gasta poco desde el punto de vista del Estado y genera una alta productividad. Entonces, son las universidades chilenas, que hoy día están además, varias de ellas, están dentro del World Ranking más importante que mide, ¿no es cierto?, la calidad de las instituciones. Hay 25 universidades chilenas que están en ese ranking. 50 universidades chilenas ya están con acreditación institucional con un promedio de 5 años. Hace 15 años atrás eran 3,5, o sea, han aumentado, han mejorado en calidad. Se tienen programas de doctorado en Chile, ¿no es cierto?, que compiten con doctorado en el extranjero. Beca Chile ha permitido justamente también elevar el número de doctorados afuera. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo se explica la alta productividad en investigación y el bajo nivel de gasto público? Y la respuesta es que hay otras fuentes de financiamiento. Entonces, es que a eso es donde yo creo que es importante que uno vaya, como digo, en esta mirada global que hace el sistema, miremos qué está pasando en ese campo. El mensaje presidencial, además, tiene un segundo elemento, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con el tema central, tal vez, del proyecto de ley, que tiene que ver con la pesada deuda educativa. Efectivamente, hay un problema, ¿ya?, e ingresos insuficientes para pagar. Eso yo diría que hay que matizarlo, digamos, en el siguiente sentido. Primero, pongámonos un poco a tono. El CAE, como ustedes saben, hoy día, esto es la información de Comisión Ingresa, tenemos cerca de 900.000 deudores, ¿ya?, y están al día un tercio está al día y paga, ¿ya?, y hay 2 tercios que no están al día y muchos de los cuales están en este momento en condiciones de morosidad y garantía ejecutada. Bueno, de los que están pagando hoy día, que es importante tener presente, el 90% de quienes están al día en pago o se restan por quedar debajo, ¿no es cierto?, del umbral de pago, o lo hacen pagando entre 1 y 3 UF al mes. Desde el punto de vista, en estricto rigor, cuando uno dice, digamos, el agobio de la deuda educativa, de los que están pagando, ¿no es cierto?, no estoy diciendo que no son todos, lo están pagando cifras razonables desde el punto de vista del peso, en el sentido, digamos, de su ingreso. Cuando uno se va ahora al resto, ¿no es cierto?, que son los 540.000 que están en mora, y que hay 410.000 con garantía ejecutada, llega a descubrir, digamos, llega a la impresión, ¿no es cierto?, por lo cual hemos conversado y estamos completamente de acuerdo. Tenemos un número de deudores con garantía ejecutada enorme, que lo están pagando. ¿Y quién se hace cargo de las deudas? El Estado. Entonces, hoy día, si uno tuviese que
resumir en forma muy sintética cuál es el real problema del CAE, no está tanto en las deudas, ¿no es cierto?, que no se están pagando, por lo demás, lo cual no significa, digamos, que hay que resolver eso, ¿ah? Voy a hacerme a cargo de eso, pero tiene que ver con algo que yo creo que es súper sencillo. El problema del CAE es un problema fiscal gigantesco en el siguiente sentido, porque no es sostenible, se acaba de aprobar el presupuesto 2025, ¿no es cierto?, que señala que hay una última línea en el presupuesto de educación que dice que está casi oculta, ¿no es cierto?, yo lo puse en términos de dólares, que significa que el Estado tiene que destinar por pago de garantía a los bancos, ¿no es cierto?, ¿ya?, nada menos que 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, para que ustedes tengan una idea, corresponde a un aumento de un 40% de todo lo que gasta el Estado en jardín infantil, que es un tema además tremendamente importante. En investigación y ciencia y tecnología, Chile gasta 250 millones de dólares. Por lo tanto, un año se consume 2 veces lo que es el presupuesto de investigación. Por lo tanto, es un problema fiscal. Yo, en el rol, ¿no es cierto?, ministro de Hacienda y de IPRES, ¿no es cierto?, a mí me dolía la guata, porque además esto significa que el presupuesto de educación está frenado. Y va a seguir estando frenado a menos que resolvamos el problema, ¿ya? Y en ese sentido, insisto, el gobierno hace bien en mandar un proyecto de ley que busca hacerse cargo de esta situación. Ahí están justamente lo que ha pasado con las deudas que han ido creciendo, ¿no es cierto?, la garantía ejecutada, y los bancos simplemente se van para atrás, digamos, y esperan que el Estado comience a pagar. El proyecto de ley acierta, insisto, yo reitero, y creo que es súper importante que podamos avanzar en crear un nuevo instrumento de financiamiento estudiantil, que no es la gratuidad, porque hay que decirlo con todas sus letras. El Estado, los chilenos nos pusimos de acuerdo ya, ok, gratuidad, 6 primeros deciles, perfecto, pero el 7, 8 y 9 no tiene recursos. O sea, tenemos que buscar un modo de financiamiento y también hay acuerdo transversal de que ese nuevo financiamiento tiene que significar que el Estado pone plata, me da lo mismo cómo se diga eso, y que el Estado tiene que recuperar esa plata porque por lo menos por ahora, ¿no es cierto?, no estamos en condiciones de seguir financiando más gratuidad, sea a través de este mecanismo, a través de la gratuidad, tal como está en la ley, justamente. ¿Ya? Y me parece muy bien que además el proyecto de ley contemple que recursos públicos se recuperan a través de descuento por planilla, que es lo que debió haberse sucedido desde el principio. Rol de impuestos internos, ¿no es cierto? Institucionalidad General de la República me parece estupendo y creo que es un tremendo avance en ese campo. El proyecto también establece mecanismos de condonación. Yo no quiero entrar en el tema de condonación. Lo que sí es cierto, y yo lo he dicho públicamente, además me dicen, pero ¿cómo? Si usted está de acuerdo. No, aquí se produjo una situación de exceso de deuda, de mochila, ¿no es cierto?, por un mal diseño del instrumento público, que no fue un problema de los estudiantes, fue un problema del Estado, que en el año 2005 creó un instrumento, ¿no es cierto?, que el Banco Mundial después de 5 años hizo el estudio y dijo, no van a poder pagar. Pero pasaron 6 años, entre el 2005 y el 2011, donde resulta que hubo una cantidad importante de estudiantes que se endeudaron. Cuando el gobierno de Sebastián Piñera se puso, ¿no es cierto?, tasa de interés 2% y tope máximo de pago 10%, fue tarde. Todas las personas, para poder acceder a ese nuevo mecanismo, había que ponerse al día. Imposible. Entonces, hay un conjunto de personas que está, ¿cierto?, que tiene que ser condenado por razones de justicia. O sea, simplemente no es un problema, digamos, de buena persona, no. Y lo segundo, yo creo que hasta esa altura, evidentemente, si uno quiere establecer un mecanismo que permita sacar a la gente del CAE, ¿no es cierto?, que no nos gusta, y cambiar un sistema, tenemos que tener un sistema donde algún tipo de incentivo, eso siempre sucede. Digamos, realista, yo soy pragmático, hay que buscar un mecanismo. Ahora, que la forma en que se diseñó esto, que significan 2.000 y tantos millones de dólares, yo no quiero entrar en ese detalle. Yo creo que el tema es que la condonación está bien orientada desde el punto de vista de los objetivos que busca lograr. ¿Cuál es el problema? Es que el problema del proyecto de ley va más allá. ¿Ah? El FES, como ustedes saben, significa fin del copago, ¿ya? Se han hecho estimaciones, yo personalmente he hecho una estimación, ¿no es cierto?, en CLAPE-UC hicimos una estimación, ¿ya? Y llegamos más o menos de ese orden. Hoy día las universidades tendrían una merma de ingreso en el caso de que se eliminara el copago, más o menos del orden de 180 millones de dólares anuales, que es mucha, pero mucha plata. ¿Ah? Y que tiene que ver justamente con esos fondos. Esos fondos son los que financian lo que yo decía, es que la generación de nuevo conocimiento. Voy a hacer un pequeño alto. Yo conozco, por ejemplo, la universidad. Mira, en Chile existen 10.000 investigadores. A diferencia de lo que pasa en otras partes, de los 10.000 investigadores, 9.500 están en las universidades. ¿Y cómo se financian esos investigadores? No con los fondos de Fondip, porque eso financia los costos directos, los costos indirectos del sueldo del profesor y todo el equipo, ¿no es cierto? Lo financia la universidad. ¿Y con qué lo financia? Con los ingresos. De modo que eliminar el copago genera una situación muy compleja. Y la misma gratuidad, y ustedes ya saben, ¿no es cierto?, pues eso es análisis, ya sabemos, hay una diferencia que entre el arancel regulado y el arancel efectivo hay una estimación más o menos de 135 millones de dólares. Por lo tanto, agregarle el fin del copago, ¿no es cierto?, son 300 millones de dólares adicionales. No quiero decir, digamos, que los problemas que hemos tenido ahora, último tiempo, con las universidades
distintas universidades, no solamente las universidades estatales, digamos. Hay un problema que no es exclusivo, pero que tiene que ver con la gratuidad más a problemas operacionales. Y lo segundo, terminando aquí, las contribuciones que recibe, las contribuciones, porque se llama así, ¿no es cierto?, que reciben el Estado, ¿no es cierto?, luego que ha puesto plata, ¿ya?, significa que más o menos un 40% va a pagar más de lo que recibe. Y eso es un impuesto aquí y en todas partes, es un impuesto al agregado. Cuando yo pongo 100 y tengo que pagar 300, digamos, estoy pagando un impuesto. Además que un impuesto, ojo, este es un impuesto no al ingreso, este es un impuesto al patrimonio. Pues se agregan una serie de otros elementos, ustedes saben, todos los ingresos que van al global complementario, ¿no es cierto?, que van bastante más que el ingreso, digamos, habitualmente, van a ser grabados con este impuesto que puede ser de 0% hasta 8% en el caso de los que ganan más. Esto, cuando uno se va al informe financiero, descubre algo que es interesante, digamos. El análisis que hace el informe financiero dice que al año 10, ¿ya?, genera para el Estado, ¿no es cierto?, para el fisco, para Hacienda, ¿ya?, un superávit fiscal por 732.000 millones de pesos, ¿ya? Y si uno va para arriba, ¿no es cierto?, descubre que la línea de contribuciones, que yo para mí es un impuesto, ¿no es cierto?, ¿ya?, genera un gravamen sobre el graduado que es de 736.000 millones. O sea, coincide, digamos, que resulta que el impuesto a los graduados genera eso. Aquí y en todas partes es una reforma tributaria. Es una reforma tributaria, digamos, está bien, podemos ponernos de acuerdo los chilenos, hagamos una reforma tributaria, digamos. Sin embargo, yo creo que poner un impuesto a los profesionales, ¿no es cierto?, un impuesto al capital humano, en este momento, ¿no es cierto?, que necesitamos justamente incentivar. ¿Para qué decir, digamos, lo que puede suceder en términos de la formalidad? Pues, si yo, obviamente, me voy a pagar, tratar de evitar justamente pagar este impuesto. O sea, yo creo que genera una serie de problemas que hacen muy compleja, ¿no es cierto?, la situación, particularmente en un país que no quiere y ni debe seguir grabando, listo, estoy terminando, grabando ya a los empleados, a los profesionales, digamos, que son empleados. Aquí termino, señora presidenta. Conclusiones, yo creo que es valiosa la propuesta, estoy de acuerdo, tenemos que tener un instrumento nuevo del Estado que saque a la banca, que ha sido oneroso, ¿no es cierto?, y que permita financiar al sector de ingresos medios con recursos propios. Y es un imperativo, ¿no es cierto?, recuperarlo, eso por razones de equidad. No es conveniente para el país, inversión en capital humano, creo que es un gravamen que no corresponde y no es bueno, y no es factible. Esto es lo último, lo de conveniente es conveniente. Esto no es factible. No se puede eliminar el copago porque eso significa que las universidades dejan de tener un financiamiento. Y ahora termino con un agravante. Las universidades hoy día están compelidas a investigar. Porque para estar acreditada la ley dice que hay una dimensión que indica que hay que investigar. De modo que no es una opción de la universidad. Todas las universidades tienen que investigar. Si no tienen recursos, ¿cómo van a investigar? Por lo tanto, hay un consentido desde el punto de vista política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Williamson, por su exposición. Ahora le toca a la señora Pierina Ferretti poder hacer su presentación. Buenas tardes a todas las diputadas y diputados. Ay, sí. Buenas tardes, diputadas, diputados, señora presidenta. Quisiera, en primer lugar, saludar a esta comisión y comentarles que para nuestra fundación Nodo 21, este tema, el tema del financiamiento estudiantil, pero sobre todo el encaminar a nuestro país hacia un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior ha sido un tema central durante largos años, así que estamos muy contentas y muy contentas de poder estar participando en esta discusión. Me gustaría también decir que esta discusión sobre un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior y una reestructuración y condonación de deudas estudiantiles llega en un momento donde se han ido ya instalando ciertos consensos en distintos sectores sociales y políticos respecto de que el actual sistema que tenemos es un sistema irracional que ha significado una dilapidación de recursos públicos que no ha tenido los retornos esperados y que por lo tanto es beneficioso para el país cambiarlo. Es entonces una tremenda oportunidad, este consenso que ya se ha ido estableciendo en distintos sectores, a pesar de diferencias respecto
a elementos puntuales de este proyecto, es una buena noticia, es un buen momento para poder tener esta discusión con altura de miras. Vamos a ver la presentación. Yo quisiera referirme en esta presentación me quisiera, digamos, enfocar a responder dos preguntas. ¿Por qué debemos terminar con los créditos estudiantiles? ¿Y por qué debiéramos avanzar hacia un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior? Pero esta discusión, y eso es lo que me gustaría, en eso me gustaría enfatizar, es que esta discusión no es solamente una discusión sectorial de la educación superior, ni tampoco de la cuestión específica de su financiamiento, sino que creemos que esta modificación, esta modernización que propone este proyecto de ley se vincula con alinear la educación superior chilena y dentro de aquello su sistema de financiamiento al objetivo de contribuir a un proyecto de desarrollo del país. Por lo tanto, tenemos que tener y avanzar hacia un sistema y un modelo de financiamiento, primero, que garantice que la producción y la distribución de los beneficios públicos e individuales de la educación superior mejore, que permita reorientar el sentido social y estratégico de la educación superior hacia el desarrollo del país, que avance y siga avanzando en consolidar la educación superior como un derecho social, que permita un gasto social eficiente y racional, que los aportes públicos y también los aportes de las familias y de las personas sean utilizados de manera eficiente, y que resuelva problemas que durante estos años se han ido presentando, y todos los conocemos, respecto del endeudamiento, respecto de la desregulación y también respecto del lucro. Nuestra fundación elaboró un documento que, por su intermedio, Presidenta, nos gustaría hacerle llegar a todas las y los integrantes de la comisión. Es un documento que se llama ¿Qué hacer con los créditos y deudas estudiantiles? Condonar y reestructurar para recuperar la promesa de la educación superior. La educación superior, paso entonces a algunos contenidos fundamentales de este informe. Primero, es importante tener a la vista que Chile ya tiene una larga historia de experimentación con distintos sistemas de crédito, ¿cierto? Desde la instauración del crédito fiscal en 1981 hasta el crédito con aval del Estado. Entonces ya tenemos una trayectoria larga y tenemos, por lo tanto, mucha evidencia acumulada para evaluar si estos sistemas han provocado los objetivos y los beneficios que prometieron en al momento de ser establecidos, que son, básicamente, un mayor acceso a la educación superior y una mayor movilidad social. Claramente, como dijo el profesor Williamson, el acceso a la educación superior se ha masificado de manera muy sensible. También en la promesa, digamos, de la instauración de estos sistemas de crédito era hacer del sistema de financiamiento un sistema más eficiente, con bajo un menor gasto, una menor carga hacia el fisco y con una alta tasa de recuperación. Se hablaba también que este tipo de financiamiento estimularía la calidad del sistema y generaría, por la competencia, ¿cierto?, costos más accesibles para la familia y menores gastos para el fisco. Después de 40 años de distintos tipos de sistemas de crédito que conviven, ¿cierto?, en el sistema de educación superior chileno, tenemos resultados disímiles y alguna evidencia que nos permite discutir con fundamentos el cumplimiento de estas promesas iniciales. Vamos a mostrar ya los datos, ¿cierto?, pero se evidencia un aumento sostenido del costo de la educación superior tanto para las familias como para el fisco. Hay un sobreendeudamiento de las y los graduados y también de las y los desertores del sistema de educación superior, un aumento del gasto fiscal, niveles bajos de recaudación y un problema de desregulación y lucro. En este gráfico, que también está construido con datos del informe que el profesor Williamson citó, Education at Glance, podemos observar la relación de los aranceles de la educación superior, ¿cierto?, en relación con el poder adquisitivo de las familias. Tenemos entonces, en este recuadro, que aparece Inglaterra, Estados Unidos y Chile, como
el valor promedio de aranceles de PEI y posgrado, según Poder Paritario de Compra, Chile tiene uno de los sistemas de educación superior más caros del mundo. ¿Ya? En este otro gráfico que vemos a continuación, podemos ver cómo desde 1990 hasta el año 2023 el gasto público por los distintos sistemas de crédito universitario, en vez de haberse reducido, ha aumentado de manera muy sensible. Por lo tanto, esta hipótesis de que los sistemas de crédito aliviarían al fisco de la carga que significa el financiamiento de la educación superior tampoco se estaría cumpliendo. En este otro gráfico tomamos algo de lo que el profesor dijo anteriormente. El Estado de Chile gasta más en créditos estudiantiles, en financiar los créditos estudiantiles, que lo que invierte en investigación básica y que lo que invierte en cultura. Esta situación colisiona con los objetivos de desarrollo de un país. Toda la investigación y toda la evidencia nos señala que los países se desarrollan precisamente invirtiendo en investigación y en desarrollo, y en este momento en nuestro país estamos gastando más recursos en financiar los créditos estudiantiles que en financiar la investigación básica. Todo esto son, digamos, evidencias que nos gustaría que la Comisión tuviera en consideración. En este otro gráfico podemos ver el origen del gasto social en educación terciaria. Tenemos en el color salmón el gasto privado y en el color celeste el gasto público. En el gráfico que tenemos a la mano izquierda es nuestro país, es Chile, y ahí podemos ver cómo el gasto privado es mucho más grande que el gasto público. La carga, ¿cierto?, se la llevan mucho más las personas y las familias que el Estado en materia de financiamiento de la educación superior. Y si vemos el gráfico de al lado, que es el de la OCDE, esta relación proporcional es inversa. Tenemos una inversión pública mucho mayor y una inversión familiar o individual mucho menor. Creemos que también es un elemento que hay que tener en consideración, porque si bien tanto para el Estado, para el fisco, ha crecido la carga por estos créditos, por este sistema de financiamiento de la educación superior, si miramos el total, de todas maneras recae sobre las familias o sobre los estudiantes la mayor carga de este gasto. Coincidimos también muy transversalmente que la morosidad y el problema de recaudación de los créditos estudiantiles es un problema real. Son créditos que tienen bajo nivel de recaudación, y aquí podemos ver los niveles, las tasas de morosidad. Claramente los desertores de educación superior son quienes más están en situación de mora, pero también entre los egresados hay situaciones de mora. Y ahí hay distintas razones, y la morosidad en el pago de las deudas estudiantiles es multicausal, pero una de las causas tiene que ver con la baja retribución salarial que tienen en algunos casos graduados, pero también en la situación de merma que se encuentran las personas que han desertado del sistema de educación superior. Aquí vemos, por ejemplo, la línea de mujeres con educación superior incompleta, con promedios salariales que no alcanzan al sueldo mínimo. Entonces, si vemos las cifras, digamos, y los salarios de graduados, desertores, y si además agregamos la variable género, vemos que estamos hablando de personas que tienen, digamos, que tienen salarios generalmente bajos. Por otra parte, me parece que a esta altura es innegable, ¿cierto?, reconocer que la desregulación del sistema y los casos de lucro son innegables y han sido escándalo público nacional en distintos momentos, y tenemos casos muy recientes como, por ejemplo, el salario que se conoció, ¿cierto?, de la ex convencional constituyente Marcela Cubillos, ¿cierto?, que escandalizó al país, pero es un ejemplo de cómo en el sistema de educación superior hay situaciones, y aquí tenemos un dato, hay situaciones de irregularidad, de incumplimiento de la ley, de lucro, que han provocado, por ejemplo, que entre 1990 y 2024, 254 instituciones de educación superior, entre centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas, hayan cerrado. Es decir, que aquí hay un problema que no es, digamos, que no es imaginario, sino que es real, y las causas del cierre de estas instituciones van desde la pérdida de la acreditación, quiebras, crisis financieras, y
Y efectivamente, cada una de estas instituciones de educación superior que quiebran o que cierran, dejan a su paso estudiantes que han puesto sus expectativas, sus sueños y también sus recursos siguiendo la promesa de la educación superior. Creemos entonces que este proyecto presentado por el Ejecutivo es una buena noticia. Y el modelo que nos presenta es también un modelo que está bien pensado. ¿En qué sentido? Primero, porque protege los ingresos de los graduados, pero no elimina una contribución que hacen al sistema. Estimula una mayor regulación, transparencia y trazabilidad de la inversión pública y privada. Vuelve más coherente, racional y simple, y a la vez eficiente, el sistema de financiamiento de la educación superior. Y lo que como fundación nos parece fundamental es que saca a los bancos del sistema de financiamiento de la educación superior y hace desaparecer la figura de la deuda individual. Esto no es una deuda individual que se carga, sino que es una contribución que es contingente al ingreso. Y me parece, y nos parece como fundación, que esto es algo que debe celebrarse, es algo que debe valorarse. Nos parece que tenemos ya evidencia suficiente para constatar que la introducción de la banca al financiamiento de la educación superior no dio buenos resultados y en ese experimento salió perdiendo el Estado de Chile, el fisco, todas las chilenas y los chilenos, pero también quienes al día de hoy cargan con deudas que se han vuelto impagables y que han visto muchos jóvenes, sus familias, han visto fracasar la promesa de la educación superior y eso es lo que nos parece más grave. Siguiendo esa promesa de que la educación superior era un camino de movilidad social y un camino para realizarse en la vida, muchos de nuestros padres se sacrificaron para que nosotros pudiéramos estudiar y nos parece que reestructurar y condonar las deudas e instaurar un modelo moderno, eficiente y racional de financiamiento de la educación superior puede volvernos a recuperar la promesa y la fe en la educación superior de las y los chilenos y nos parece que eso es algo fundamental. Creemos, Presidenta, que hay consenso bastante transversal en que hay que solucionar los problemas de irracionalidad y de desangre para el fisco que representa el actual modelo de financiamiento y creemos que por lo tanto hay una base sobre la cual avanzar y sabemos también que hay críticas a este proyecto y que este proyecto es perfectible. Como fundación nos gustaría plantear que podría aumentarse, por ejemplo, el tramo exento y por lo tanto ampliarse la condonación tomando en cuenta las cláusulas y las condiciones abusivas bajo las cuales muchos estudiantes tomaron estos créditos. Creemos que hay elementos que se pueden mejorar, podemos conversar con el colega algunos puntos que él planteó, pero en lo sustantivo nos parece, Presidenta, que este proyecto era largamente esperado por quienes queremos avanzar hacia una educación superior que esté alineada con objetivos de desarrollo y que por lo tanto deje atrás un sistema de endeudamiento y de créditos que no ha dado buenos resultados y que nos impide dar ese salto, alinear a la educación superior en ese salto que nuestro país necesita para que la educación superior produzca desarrollo y al mismo tiempo bienestar y satisfacción para las y los graduados y profesionales de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pirina Ferretti. Ofrezco la palabra a las y los parlamentarios, diputado Schubert, diputado Badilla. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a los presentes, agradezco su exposición. Tengo lamentablemente una comisión en paralelo, así que voy a tener que irme, pero voy a dejar planteada a lo menos algunas preguntas breves. La primera pregunta para el profesor Williamson. Entendí que usted mencionó que tenemos una cobertura del 42%, dijo. Ah, ya, 42%, perfecto. Usted habló de un superávit que se va a generar de 732.000 millones de pesos para el fisco a partir del año 10º. ¿Eso es un superávit anual? Ya, sí, anual. Sí, muy buen negocio. Y el subsecretario señaló las sesiones antepasadas que era un porcentaje muy menor de los alumnos que iban a pagar este crédito, los que iban a terminar subsidiando a los otros. Pero usted menciona que, según entendí yo, tal vez entendí mal, que un 40% de los alumnos son los que van a pagar al resto, los que van a pagar más de lo que recibieron. Eso es casi la mitad, o sea, no es un número menor. Le quería preguntar si a usted le parece justo que un 40% subsidie los estudios del resto, generando además un superávit de 732.000 millones de pesos al año al fisco, en el fondo a expensas de estos profesionales que tienen la fortuna de
haber estudiado con crédito del Estado, pero luego tener que pagar porque tienen trabajo, ¿verdad? Formal, esto también podría perjudicar el trabajo formal para llevarlo a un trabajo informal. Y también, ¿qué ocurrirá, según lo que usted señala, porque usted habló de que este copago a las universidades hoy día les permite solventar la investigación? ¿Qué va a pasar con nuestra calidad de la educación si las universidades no van a contar con ese delta que es el que les permite financiar cómo financiarían? Porque este gobierno cuando inició hizo una promesa de, creo que triplicar era la inversión del PIB en I+D. Y entiendo que eso no ha ocurrido hasta el año presente. Le va quedando un año gobierno y entiendo que eso no va a ocurrir. Entonces, si no se incrementa por ese otro lado, que tal vez podría ser una vía, ¿no es cierto? Aquí lo cortamos y las universidades no pueden recibir este copago que les permite esta inversión en investigación que es necesario para generar conocimiento, pero por otro lado se le está dando, ¿no es cierto? Tal vez con este mismo superávit de los 732.000 millones, no sé, que en el fondo vienen de los trabajadores que tuvieron la fortuna de estudiar con este crédito. Y por último, preguntarle a la señora Ferretti si le parece justo que aquellos que estudien con crédito, de los cuales un 40% va a terminar subsidiando al resto, pague una vez que termina la carrera y que va a tener recursos suficientes como para pagar y que va a llegar tal vez a este tope del 8%, pero otro grupo que tal vez estaba en la misma incapacidad de financiar su educación y pudo optar por la gratuidad, termine teniendo ingresos mayores que el primer caso, pero no pague nada. No sé si me explico. O sea, ambos no tenemos cómo financiar. Él va por crédito y luego tiene altos ingresos, por ejemplo, un médico que tiene altos ingresos y contribuye, ¿no es cierto? Yo tampoco tenía cómo pagar, yo opto por la gratuidad y luego soy médico, gano más incluso que él, pero él contribuye y yo no contribuyo en las mismas circunstancias. Si a usted le parece, si eso es de justicia y de equidad dentro de un sistema nuevo que estamos diseñando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra luego el diputado Badilla, yo y la diputada Serrano. Diputado Badilla. Lo anoto. Cuando, Presidenta, el profesor Williamson dijo que el proyecto tenía luces y sombras, yo pensé que le iba a encontrar más luces, pero afortunadamente estamos coincidiendo. Y quiero decirle lo siguiente, que no solo me interpreta, profesor, con todo respeto, en el contenido de su exposición, sino que también la claridad con que lo planteó. Incluso yo lo puedo entender, lo que planteó, ¿no? Así que, clarito. Pero sí quisiera hacer algunas reflexiones. Hemos sostenido algunos que esto tiene no encubierto, sino que más bien algo evidente, una fijación de precios. Este proyecto trae en su contenido, fija precios, al fijar aranceles. Por otro lado, este es un proyecto que no le da otra alternativa al estudiante. Te endeudas por 20 años o no te presto ni uno. Y lo hemos planteado, incluso se lo planteamos también al ministro de Hacienda la semana pasada, que si hay algún estudiante que quiere aportar, no sé, yo voy a pagar el 50%, aquí el Estado, a través de este proyecto, el Ministerio dice, no, 100% o nada. Creo que eso atenta contra la libertad. Me gustaría que pudiera hacer alguna reflexión frente a esta afirmación que yo hago. Y que profundice sobre lo siguiente, Presidenta, el profesor Williamson, en el sentido de que ¿cómo va a afectar definitivamente la calidad de la educación al sacar el copago, el financiamiento de los estudiantes? Pero yo creo que aquí, al haber menos recursos, va a seguir ocurriendo lo que venía pasando incipientemente con la gratuidad, en que universidades simplemente no les alcanzaba y cortaban por el hilo más delgado. Personal, profesores, despidos. Y aquí me gustaría esta pregunta para la señora Pierina. ¿Qué opina respecto de la Universidad de la Frontera,
que están despidiendo alrededor ya de 200 o 300 profesores. Y hay otras que también han anunciado lo mismo porque definitivamente no les da, pues, ¿no? Porque aquí es típico de los gobiernos de izquierda que pretenden mejorarlo todo sin generar, ¿ya? Sino que solo reparten, ¿ya? Y aquí lo que estamos repartiendo es incertidumbre y despido. Entonces, que se pronuncie respecto de esto, porque como digo, universidades que son 100% estatales, y tengo entendido que el rector incluso es socialista, el de la UFRO, ¿ya? ¿Cómo va a impactar este proyecto en la estabilidad laboral de los docentes? Si hay algo o no va a pasar nada, yo soy de los que cree que sí, va a seguir pasando y pasando mucho. En que quizás profesores de una trayectoria importante, profesores de buen nivel, van a quedar fuera del sistema porque las universidades simplemente no van a tener para, por ejemplo, financiar investigación. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Ahora tengo la palabra yo. Bueno, quería agradecer primero a ambos invitados por sus presentaciones. Y quería decir tres cosas. Lo primero, valorar algunos consensos que creo que se van delineando en la línea de todas las presentaciones que hemos tenido en esta comisión. Lo primero, creo que hay un consenso importante de que hoy día es necesario reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, y eso yo lo escucho en ambas presentaciones, y en particular el CAE como instrumento. Me parece que es un dato muy interesante el que da la señora Pierina respecto a que se gasta más en créditos estudiantiles que en investigación y en cultura desde el Estado. Creo que este es un consenso importante de tener sobre la mesa porque da cuenta de que tenemos que legislar en esta línea, más allá de que en el detalle podemos tener diferencias. Creo que hay una valoración transversal también, lo decía también anteriormente el ministro Mario Marcel, el señor Daniel Rodríguez, respecto a el plan de condonación. Creo que ambos también lo señalaban en sus presentaciones y eso me parece muy importante. También respecto a la importancia del ahorro fiscal que podría generarse con el proyecto y que nos permitiría invertir en otras prioridades en educación parvularia, en investigación, en desarrollo, en mejorar la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay tres puntos bien importantes que vamos generando un consenso. Lo segundo que me quería referir es a precisar algunos elementos y algunos datos y luego voy a hacer una pregunta más de fondo al señor Carlos Williamson, pero primero quería precisar varias cosas. O sea, creo que la discusión en torno a si este instrumento de financiamiento es un impuesto se ha dado en todas las sesiones de la comisión y la verdad es que hemos llegado a una definición estándar que hemos repetido varios hasta el cansancio en la comisión, en tanto un impuesto es un pago obligatorio al Estado para un grupo o la totalidad de la población que no está asociado a una contraprestación. Y bajo esta, una contraprestación directa, perdón. Y bajo esta definición es claro que lo que estamos viendo no es un impuesto, porque primero hay una contraprestación directa asociada que es la educación superior y en segundo lugar adscribir o no al sistema de financiamiento es voluntario tanto para las instituciones como para las personas. Entonces no se darían dos de los requisitos necesarios para que algo sea un impuesto, según esta definición más doctrinaria, que es que no exista una contraprestación directa y que sea un pago obligatorio. En ese sentido creo que es importante ir despejando esta situación, lo mismo que algo que señalaba el diputado Bobadilla respecto a que este proyecto de ley fija precios, cuando en realidad el arancel regulado viene de otra ley, que es leyes anteriores en el marco del debate de la gratuidad y que es importante que distingamos. Para precisamente poder dar esta discusión con todos los elementos sobre la mesa. Ahora una pregunta pequeña antes de entrar en el fondo a don Carlos, respecto al gráfico que usted mostraba de la empleabilidad. ¿Se trata de personas que trabajan en lo que estudiaron o que solamente tienen un empleo? Porque algo también muy común en torno a la discusión del CAE
es que personas logran acceder a la educación superior, pero luego terminan trabajando en el sector servicios o en alguna otra cosa que no fue lo que estudiaron y que es finalmente lo que defrauda la promesa que hay detrás de la educación superior, que es a través de la educación superior mejorar tu estándar de vida, tener una mejor expectativa de sueldo, que es algo que muchas veces no se da. Y ahí yo quiero también traer a colación datos que nos ha dado la Comisión Ingresa y que nos aportaba el Ejecutivo en su primera presentación. Por ejemplo, que si bien no todos están en etapa de pago, se trataría de 1.600.000 personas quienes están con alguno de estos instrumentos de deuda, ¿no? Particularmente con el CAE, pero también con el Crédito Corfo y el Fondo Solidario. Entonces no estamos hablando solamente de un grupo pequeño de la población, estamos hablando de un gran grupo de la población. Y en segundo lugar, que el 56% de los deudores CAE gana menos de 750.000 pesos, que era algo que también señalaba la señora Pirina Ferretti y que me parece muy importante traer a colación para que no se instale que aquí se trata de que las y los deudores del CAE son personas privilegiadas o que tienen de sobra para pagar una obligación como esta. Y ahora solamente para entrar ya, ir finalizando y entrar en la pregunta de fondo que quería hacerle al señor Carlos, es que aquí se señaló también, Chile es uno de los países con aranceles universitarios más altos del mundo, entre los países OCDE, tal como decía la señora Pirina Ferretti, solo superado por Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Esto es una cuestión que creo yo no tiene precedentes en otras áreas de la sociedad chilena, o sea, estamos hablando de que los aranceles de pregrado han subido mucho más que el crecimiento que ha tenido el IPC, que el crecimiento que ha tenido el reajuste del sector público, y hoy no se puede tener certeza de que estos aumentos de aranceles de los últimos 15 años respondan principal o necesariamente a una mejora de la calidad educativa. Por lo mismo creo que es importante que este proyecto de ley busque avanzar en transparencia activa para que la ciudadanía pueda ver cuántos recursos se entregan en la educación superior y cómo se gastan. Precisamente en línea también de lo que genera el arancel regulado, donde se establece que debe dar cuenta el costo, el arancel, digamos, de un costo necesario y razonable de impartir una carrera o un programa de pregrado. Para ello existe un procedimiento técnico, una comisión experta, eso ya lo sabemos. Pero para entrar en la pregunta propiamente tal, me gustaría preguntar respecto al copago, porque recientemente pudimos ver un informe de la Superintendencia de Educación Superior que tengo acá, que muestra precisamente, ahí después lo puedo pasar, pero que muestra precisamente que dentro de los años 2011 y 2023 había un aumento sostenido de los ingresos de las instituciones de educación superior. Cuestión que descarta de alguna manera esta premisa respecto a que la regulación arancelaria y la gratuidad y la limitación del copago sería algo perjudicial. Entonces, en ese sentido, quería preguntarle a don Carlos Williamson cuál es la evidencia de que el copago mejora la calidad de la educación superior o la sostenibilidad financiera del sistema, toda vez que tenemos un problema de mala salud financiera en las instituciones de educación superior y los ingresos han crecido sostenidamente, también por concepto de gratuidad, hacia las instituciones de educación superior. Entonces creo que este informe es muy importante y que nos da cuenta de una realidad que a veces no se ajusta con los discursos que levantamos. Precisamente respecto a algo que se ha insistido también por varios invitados en esta comisión, de que habría un problema en torno a las finanzas de las instituciones de educación superior, producto del arancel regulado y la gratuidad, cuestión que este informe, creo yo, descarta. Entonces quería preguntarle cómo ve esta situación y cómo podemos seguir sosteniendo esta premisa sobre la regulación arancelaria y la limitación del copago como algo perjudicial. Eso es todo lo que quería señalar. Ahora tiene la palabra la diputada Serrano. Muchas gracias, presidenta. Quizás mis palabras no vayan a ser una pregunta puntual, sino para meterme también dentro del debate, porque considero que, bueno, nosotros ya llevamos hartas semanas discutiendo sobre este proyecto y gran parte de las intervenciones muchas veces se ha puesto esta duda de cuánto van a terminar retribuyendo o cuál es el porcentaje de los estudiantes que van a terminar retribuyendo más de lo que actualmente, o sea, de lo que cuesta su carrera.
Y en eso usted nos presentaba datos, nos hablaba del 42%, hay otros estudios que nos hablan de un 37%, o sea, estaríamos dentro de ese rango por algunos ojos críticos a este proyecto. Sin embargo, me parece también justo para el debate hoy día aclarar que todos los estudiantes están pagando más de lo que cuesta su carrera cuando hoy día postulan a y cuando financian su carrera a través de un crédito. Por ejemplo, y por eso nosotros estamos discutiendo acá. Tenemos un 6% de intereses que realmente hacen que esto sea insostenible, por tanto también muchos estudiantes dejan de pagar. Finalmente, el incumplimiento también es parte de una respuesta a una insatisfacción también al sistema crediticio. Yo creo que es una cuestión de la que nos tenemos que hacer cargo. Y en ese sentido, creo que también es relevante entonces hablar de, una vez ya despejada estas dudas, que yo creo que siempre hay que mantenerlo una vez que estamos hablando de un sistema de créditos que creo que no ha dado el ancho y que por tanto hoy día nos tenemos que sentar a conversar con lo que son diferencias con el sistema. Por ejemplo, hoy día si estamos hablando de que alrededor del 37 o 42% según los ojos más críticos de este proyecto, no es un dato nuevo, sino que estaríamos hablando justamente de correcciones que también se están haciendo al sistema. Y en eso creo que es importante también entender que gran parte de lo que también nos está llevando a discutir acá es la insostenibilidad del sistema de financiamiento para la educación superior. Y algunos ya han hablado, por ejemplo, de los despidos que se están produciendo en algunas universidades y creo que mañosamente, y es lamentable, se está articulando también con este discurso de la gratuidad. Yo creo que la gratuidad no es un derecho en el que se tenga que retroceder, sino que las maneras, incluso en que se entrega la gratuidad a algunas universidades y también las diferencias que se hacen con algunas universidades, porque hay universidades, y nosotros lo vimos, a propósito también tenemos una comisión investigadora, que no están adscritas a la gratuidad y, por ejemplo, también tienen muchas flexibilidades. Sin embargo, si vemos los aportes indirectos que llegan del Estado, están recibiendo casi porcentualmente el mismo financiamiento que otras universidades que tienen mucho más restricciones, que tienen mucho más obligaciones también con el país. Por ejemplo, todos empezamos a ver los aportes indirectos que llegaban a la Universidad San Sebastián, pero que porcentualmente, si lo veíamos con universidades, casas de estudio, era lo mismo o significativamente similares. Y en eso creo que es relevante entonces entender que además de la insatisfacción del sistema de los estudiantes que están pagando más, por otra parte la insostenibilidad es porque también se produce que hay universidades que tienen mucha más limitancia y muchas más obligaciones que otras. Y en eso, por ejemplo, si estamos hablando de lo que ha sido también las obligaciones que tienen casas de estudios estatales, muchas veces también se pone el debate de que este nuevo sistema de financiamiento, que yo sé que no lo estamos poniendo en esta discusión, pero que creo que también debe contemplar, por ejemplo, los aportes basales para las universidades que se dedican también a procesos de investigación, que tienen una retribución también al país. Y los aportes basales, por ejemplo, en investigación, se tienen que pelear año a año de cuánto crece o no crece. De hecho, tuvimos buenas noticias este año, sin embargo, eso es algo inédito, es algo que no se produce siempre, y creo que en ese sentido también deberíamos abrir la discusión a aquello, porque creo que si hablamos de la insostenibilidad financiera y hablamos también de que, claro, hay gran parte del financiamiento que se va en pregrado, pero eso no lo estamos vinculando a la investigación, y bien lo decía también nuestra expositora. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es lo siguiente, o sea, ¿hasta qué forma nosotros seguimos sosteniendo toda una inversión? Porque yo creo que que educación no es un gasto, que es una inversión, pero una inversión que solamente se nos va a pregrado y sin mayores restricciones sin mayores restricciones y regulaciones para algunas universidades, que en términos también de aporte al concepto integral de educación, que no solamente entregar el voucher y que los estudiantes puedan acceder, sino que también va vinculado a procesos culturales, a procesos investigativos, a todo lo que también tiene que ver con el desarrollo del país, incluso en los posgrados, que también es parte de una de las ausencias que está dentro de este debate, es de qué manera entonces nosotros hacemos
equilibramos la balanza, porque he escuchado también que pudiese ser como el gran negocio, lo escuchaba mientras estaban exponiendo entre bambalinas, pero que era el gran negocio de crear un superávit para el Estado, que mejorar las arcas fiscales, pero yo creo que es lo que tiene que suceder. Po. O sea, ¿de qué manera? Porque muchas veces también en la discusión dicen, no hay más plata, y es verdad, no tenemos más muchas veces para seguir invirtiendo bajo esta lógica en educación. Entonces, cuando se ponen estas dudas de cuánto más van a retribuir a algunos estudiantes, si esto debiese también darse con algunos conceptos de solidaridad, que creo que también ha sido bastante cuestionado, mi pregunta es, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos a un nuevo sistema de financiamiento si realmente gran parte de todas las modificaciones que se proponen se encuentran con una negativa o que lamentablemente se dice, bueno, acá se está discriminando a algunas instituciones a diferencia de otras, pero yo creo que acá lo que menos se ha hecho es discriminar algunas instituciones y se le ha dado también todas las garantías que no tienen, por ejemplo, otras instituciones como las universidades estatales, que en estos momentos también se encuentran en una situación bastante compleja, pero no es por haber avanzado en gratuidad, sino que tiene que ver con todas las limitancias que tienen estas instituciones versus a otras que por beneficios de CAE o por beneficios también, otros beneficios estudiantiles, pueden también contar con una retribución fija todos los años del Estado. Eso en términos generales como parte de una reflexión y al menos también qué es lo que ustedes consideran de cómo se debe proyectar un nuevo modelo de financiamiento para este periodo. Muchas gracias, diputada Serrano. Finalmente le ofrezco la palabra al subsecretario de Educación Superior y luego a nuestros invitados. Muchas gracias, presidenta. Quisiera agradecer por su intermedio a la comisión y a los invitados, dado que el debate de este proyecto se va encaminando en una serie de consensos que me parece son relevantes. Primero, la necesidad de dar una respuesta a las y los endeudados en términos de la reestructuración y condonación de su deuda. Creo que el país fue debatiendo esto durante mucho tiempo y finalmente se llega a encontrarnos en la convicción de que es importante dar una señal en este sentido. Luego, en la necesidad de crear un nuevo financiamiento que en términos estratégicos avance no solo a cubrir los costos del sistema de educación superior, sino que apunte a una orientación creciente de investigación en tecnología, transferencia tecnológica y vínculo general con las necesidades y el desarrollo del país. Creo que por distintas maneras eso va apareciendo y se va consolidando como un consenso. Luego también hay un consenso en la necesidad de salir de un financiamiento que incluya a la banca privada y que por lo tanto se construya un sistema de financiamiento público para la educación superior que contenga también una retribución por parte de las personas que no están adscritas a la política de gratuidad. Yo si bien he escuchado críticas y quizás también otras fuerzas las hicimos en su momento y siempre es legítimo criticar los instrumentos, no he escuchado nunca un argumento que esgrima la necesidad de un retroceso en gratuidad. Eso la verdad no creo que haya aparecido en el debate. Creo que hay otros debates que cómo se hace, cómo se implementa, todo eso es legítimo de discutir, pero me parece que no hay un argumento contra eso, me parece que eso también suma a un consenso. Y por lo tanto creo que se han ido construyendo las condiciones para avanzar, toda vez que los nudos del debate hay disposición por parte del Ejecutivo y me parece también de quienes han participado de esta discusión de llegar a entendimiento. ¿Sí? Dicho esto, yo quisiera hacer algunas precisiones respecto a algunas cuestiones que se han planteado en este debate. Yo creo que es de consenso que el grado de empleabilidad, o sea, la cifra de empleo es más alta en el ámbito de los profesionales que los no profesionales, por lo tanto, si uno juzga la educación superior por su pura empleabilidad, es decir, por la capacidad que tengan las personas de encontrarse empleadas, la cifra va a ser satisfactoria. Chile es un país que tiene hace mucho tiempo una tasa de desempleo relativamente baja, que es más baja aún en el ámbito de los profesionales, descartando lo que en algún rato se denominó cesantía ilustrada, que sí me parece es un problema de otros países por otras razones, ¿no? Lo que ocurre es una dificultosa
o digamos, compleja relación entre aquella empleabilidad, su carácter y lo que la gente estudió. Y eso está estudiado de distintas maneras. Una aproximación es la del subempleo, no es la única, y que permite explicar, en parte, la productividad estancada hace mucho tiempo. Yo sé que es un debate y no me quiero meter, no soy economista, soy sociólogo, pero tampoco creo que esa falta de productividad se explique necesariamente por la educación superior. No es que, entre comillas, la calidad de la educación superior vaya a tener una determinación luego en la central, es un aporte también, pero que a raíz de una, entre comillas, supuesta mala calidad no haya aumentado la productividad del país. Creo que es un fenómeno mucho más complejo. Lo que yo quiero establecer es que la relación entre educación superior y estructura ocupacional no se agota solo en la empleabilidad, sino en el tipo de empleo al que acceden las personas. Porque de qué otra manera se explica que el 56% de las y los egresados y egresadas con etapa de pago CAE, o sea, no son egresados, sino que también gente con estudio incompleto, gane menos de 750.000 pesos. Es decir, eso tiene que tener alguna explicación racional y en nuestro juicio ello nos obliga a revisar la relación institucional a nivel macro entre estructura ocupacional y educación superior. Y esto se lo vamos a preguntar a nuestro comité asesor que hemos convocado para la estrategia de la educación superior, y me parece, hemos visto editoriales también en este sentido, y me parece que también es un consenso lo que al menos que hay que revisar esta relación. Esto se expresa luego en la brecha salarial, porque si bien a nivel agregado, como ocurre en todos los países desiguales, como ocurre en los países desiguales, hay una diferencia entre el salario que obtienen las personas que pasan por la educación y quienes no. Es importante, como todo el país desigual, ver la distribución, no solo el promedio, y luego la tendencia de aquella distribución en determinados segmentos. Y me parece que hay dos trabajos muy interesantes en este sentido, el de Améstica y luego el de Javier González, que es una tesis doctoral, que demuestran que para ciertos segmentos este premio salarial se agota rápidamente y en algunos casos es equivalente a cero. Son distintas investigaciones, esto es un campo de investigación. Ya en 2012 Sergio Ursúa, que difícilmente alguien podría decir que sería proclive a este gobierno, lo había planteado. Lo digo ¿por qué? Porque me parece que ese dato de empleabilidad y luego el problema de la brecha salarial, sin ser analizados de manera más compleja, no permiten explicar la situación actual. Respecto a la productividad del sistema y la relación con el copago, es evidente que nuestro sistema tiene una productividad relativamente alta en punto de vista de su capacidad de publicación. Otra duda que cabe también, me parece una duda legítima, es la relación de esa productividad científica con las necesidades de desarrollo del país. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Pero yo quisiera hacer el siguiente argumento, dado que se establece un nexo lógico entre copago y productividad científica. Pero si uno examina los números, se va a dar cuenta que cerca del 80% de la productividad científica del país, de los papers, están en el Consejo Rector, es decir, en las instituciones tradicionales, y allí se ubica una fracción mínima del copago por una razón mucho menor el copago por una razón muy sencilla, porque representa un bajo porcentaje de la matrícula. Y por ende, creo que introducir a la discusión de la flexibilización del proyecto en caso de que existiese el criterio de productividad científica me parece adecuado, pero no va a tener el rendimiento que se quiere por una razón muy sencilla. No es el copago el futuro del desarrollo de la investigación científica en Chile, tanto por un tema de costos y de montos, porque no hay más espacio para que los aranceles sigan subiendo, los pague el Estado o las familias, y también por un tema demográfico. Si confiásemos en el copago como método para desarrollar nuestra ciencia y nuestra investigación, en realidad la estaríamos condenando a unos ingresos mucho menores. La presidenta acaba de citar el estudio de la superintendencia que establece esa misma preocupación por parte de las instituciones que dicen que saben que los aranceles no pueden seguir subiendo y que va a haber una merma estratégica en matrícula por este fenómeno demográfico. Respecto a la discusión si esto es un impuesto, yo creo que se ha establecido de manera clara de que en su definición doctrinal no se trata de un impuesto. Me parece que quienes han señalado que esto es un impuesto han aceptado ese argumento y han dicho que se trata de un uso político o metafórico del lenguaje. Acá voy a ir a una vieja discusión entre la diferencia entre el uso analítico y metafórico del lenguaje. Hagamos un pequeño ejercicio con esto. Supongamos que yo aceptara
la definición de que esto es un uso metafórico o político de la noción de impuesto y no necesariamente técnico o doctrinal. Perfecto. A renglón seguido se señala que un elemento adecuado del proyecto es que utiliza la estructura tributaria para asegurar la retribución de manera automática. En eso todos tenemos consenso. ¿No sería plausible que en caso de que se tratase de un crédito individual con una retribución mandatoria a través de la estructura tributaria del país, alguien que se quiera oponer a ese proyecto también podría hacer uso del término impuesto en un sentido metafórico o político? Es decir, si hubiese un crédito de cobro forzoso, ¿podría haber un uso metafórico del concepto impuesto? Como la respuesta plausible sí, y al haber dos posiciones distintas, poder usar de una manera metafórica el mismo término, creo que es una discusión que no nos va a llevar a ninguna parte. Y se trata de una discusión puramente retórica. ¿Qué está de fondo? Que un instrumento de financiamiento va a tener que articular, y esto lo dijo Harald Beyer, no lo dice el gobierno, va a tener que articular paramétricamente cuánto subsidio hay desde fondos generales y cuánta solidaridad hay en un financiamiento que tiene que venir de alguna parte. Y yo creo que esa discusión el Ejecutivo tiene total libertad, total disposición de enfrentarla, yo diría, pasando la primera capa de debate puramente retórico. Y finalmente, un último caso, sé que he tomado mucho rato la palabra, pero la necesidad de aumentar eficiencia en nuestro sistema no tiene que ver solo con una mayor eficiencia de cada institución por separado. Tiene que ver con enfrentar algunos procesos de modernización académica que aumenten la eficiencia sistémica. Una de ellas, no la única, una de ellas es la tardía titulación de nuestros programas, que es de 6,3 años promedio en el nivel universitario. Si nosotros mejoramos ese indicador en el largo plazo, creo que ahí vamos a poder disponibilizar recursos, por ejemplo, para ciencia y tecnología, considerando que la presión fiscal global en el sector es muy compleja aumentarla. Y nuestro gobierno ha convocado un comité asesor para ello y va a presentar un proyecto de ley prontamente a este Parlamento que va a crear condiciones para poder avanzar en esta dirección. Es decir, nuestra reforma al financiamiento es parte de un proceso sistémico que espera aportar a que la educación superior se modernice. Hay distintas maneras, un día lo podemos ver con más detalle, pero ¿por qué lo planteo acá? Porque el camino a proteger a aquel académico o académica que está produciendo científicamente y que tiene que colaborarnos en docencia y hacerlo de un modo que sea económicamente sustentable, no está en una pura bala de plata. Es algo que se logra a través de distintas iniciativas que tienen que ver con las trayectorias académicas, con cómo se organiza producción científica y necesidades del país, con cómo se articula investigación y docencia, es decir, remite una pregunta global sobre el sistema de educación superior que estamos enfrentando y no se resuelve simplemente inyectando recursos. Cuando uno tiene una situación donde la base institucional y las políticas no están adecuadamente coordinadas, si le inyecta recursos, aquello puede tener efectos perjudiciales y me parece que acá hay que ser sumamente responsable. Eso. Ahí está. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a nuestros invitados. No sé quién quiere partir. Don Carlos, adelante. Bien, muchas gracias por como 12 preguntas, así que no va a ser fácil, pero hay algunas que se repiten, ¿eh? Respecto a la pregunta que hacía el diputado, en términos de cuál es el porcentaje de personas que pagaría más de lo que puso el Estado, ¿eh? Y aquí abordo inmediatamente el tema de si estos impuestos o no impuestos, si gravamen, o como quiera llamársele. ¿Ah? Yo creo que, bueno, digamos, eliminar la palabra si ustedes quieren, ¿no es cierto? Aquí lo cierto es que si yo recibo 100 porque estudié carrera y pago 300, estoy pagando 2 veces o 3 veces más de lo que recibí. Ese simplemente es el punto. Yo creo que el tema tiene que ver básicamente cuánto el Estado pone, ¿no es cierto?, y cuánto contribuye posteriormente al egreso la persona. El único estudio que conozco yo, digamos, que hizo una estimación gruesa, hablaba de que un 40% iba a pagar más de lo que había recibido. Ahora, yo no necesito tampoco entrar en un estudio para decir algo que me parece casi de sentido común. Si en el año 10, en régimen, en la línea del informe financiero, dice que va a haber una recaudación por contribución de 736.000 millones de pesos, que son 900 millones de dólares, es evidente, ¿no es cierto?, que alguien está pagando más de lo que recibió. O sea, es un asunto simplemente de cuenta. Ahora,
Yo he tratado, y aquí por su intermedio presidente, al subsecretario, cuando yo vi el informe financiero, yo quise saber, a ver, pero ¿cuál es la metodología que empleó DIPRES para poder hacer el informe financiero y poder determinar cuál iba a ser la contribución de aquí hasta el año 10 en régimen de este aporte, como digo, lo mismo que se ha impuesto en impuestos, ¿ya? Y lamentablemente DIPRES, lo pedí por transparencia, y DIPRES, en vez de enviarme el estudio, porque además dice un estudio de la DIPRES, me dijo, usted recurra a todas estas fuentes, digamos, para construir este estudio. ¿Pero para qué? Si estoy pidiendo el estudio. Así que sería muy valioso para despejar las dudas de dónde nace esta cifra que aparece en el informe financiero, que la DIPRES, ¿no es cierto?, pusiese a disposición de todos los que analizan estos temas para saber realmente cuánto es lo que está contribuyendo y cuánto está pagando cada una de las personas. La sesión pasada nos presentaron el estudio, si es que no me equivoco. Yo lo pedí y no me lo han dado. Por transparencia me lo negaron, lo cual lamento porque habría despejado una duda, ¿no es cierto?, ¿quién realmente, cómo es finalmente este monto? Bueno, eso respecto al tema de... Ahora, con respecto ahora el monto, lo que sí yo hice, lo hice en forma... Yo tomé la carrera de Derecho y me fui a la Universidad de la Católica, la Chile, la Universidad de Diego Portales, una serie de universidades y calculé más o menos, de igual arancel regulado, ¿no es cierto?, arancel que tenía actualmente, más o menos cuánto es lo que finalmente iba a terminar pagando una persona y efectivamente son montos significativos. Evidentemente que hay personas que ganan menos y que tendrían o pago cero o un pago menor y otros que se recibirían más. Pero creo que se despeja todo si es que el impuesto, como digo, el estudio se da a conocer. Respecto al tema del copago y la investigación y desarrollo, el tema de los aranceles. A ver, cuando yo mostré la cifra acá, ¿no es cierto?, que digo, que dije, Chile tiene una alta tasa de productividad científico-tecnológico. Y yo estoy completamente de acuerdo con el subsecretario, es un tema que siempre se ha discutido. Bueno, ¿cuánto de esto realmente reditúa en términos de desarrollo, de sostenibilidad? ¿Ya? Hay toda una atención que permanentemente tienen las universidades con quienes finalmente ponen la plata en términos de decir, bueno, ¿esto qué significa en términos de aplicación de todas estas investigaciones? Se ha avanzado bastante, creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha avanzado bastante a exigir justamente que esto tenga aplicación, pero creo que es un tema que está todavía pendiente. Ahora, se preguntaba acá qué va a suceder en términos de calidad. Usted, diputado, preguntaba el tema de si esto podía afectar la calidad. Efectivamente, esto afecta la calidad. ¿Qué es lo que hace una universidad que recibe un 20% menos de ingreso por la fijación, como digo, que es una fijación de arancel? Porque evidentemente, cuando yo no puedo cobrar más que, cuando no puedo recibir más que el arancel regulado, porque ya no existe el copago, es una fijación de arancel. Podemos cambiarle nombre, pero es fijación de arancel, lo que en el fondo tenemos aquí presente. Cuando uno se va un poco a analizar, como decía yo, el tema del impacto que puede tener esto en términos del sistema, es evidente cuando una universidad de repente tiene un 20 o un 30% menos de recursos, por algún lado tiene que ajustarse. Yo he estado conversando con varios rectores, pensando un poco qué pasaría si esto efectivamente se aprobara y eliminar el copago. Y las reacciones son más o menos obvias. Hay que buscar carreras, digamos, donde yo puedo perder más, ¿no es cierto? La elimino, reduzco, ¿cierto?, la admisión y me voy a aquellas carreras donde voy a tener menos problemas de financiamiento. O sea, habría una modificación probablemente de la estructura académica, no por razones académicas, sino por razones de financiamiento, eso por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, tendría que cortar lo que es más rápidamente fácil de cortar, que son las investigaciones, los investigadores. Los investigadores investigan, ¿no es cierto? Muchos de ellos incluso no hacen clases, toda una discusión ahí, diga. Probablemente no podríamos tener financiamiento para los doctorados, ¿no es cierto?, financiamiento para como digo, la investigación y desarrollo, que este es un tema complejo, delicado, ¿no? Y cuando no hay compensación, y yo ahí echo de menos, yo en ese sentido critico, porque yo cuando mando proyecto de ley, que sí que va a perjudicar a muchas universidades estatales, digamos, de muy alto prestigio y de muy alta productividad, sin decir simplemente qué va a pasar con estas universidades, yo creo que hay un problema de responsabilidad pública. Yo creo que ahí faltó algo que pudiese decir, bueno, busquemos una fórmula alternativa, más que decir, mandemos el proyecto de ley y por último negociamos. A mí me parece que no corresponde. Respecto al tema, Presidenta, yo estoy de acuerdo que hay un consenso. Yo partí diciendo, aquí es indispensable, número uno, hay que resolver el problema del CAE. No solamente el punto de vista que yo lo he dicho, aquí hay personas que están pagando por un sobreendeudamiento, por error fiscal, ¿no es cierto? Se fijó, como digo, mal la política al comienzo, de modo que es un tema que es indispensable. No puede suceder que sigamos nosotros dependiendo, ¿no es cierto?, de un presupuesto donde el grueso de los recursos públicos están yendo a financiar la banca porque simplemente se fue la regla de juego que se fijaron hace algunos años atrás.
legislar en el tema del CAE, reemplazar el CAE, eliminar a la banca, ¿cierto? Y avanzar con nuevos instrumentos de financiamiento de aquí para adelante es absolutamente indispensable. A mi juicio es un imperativo desde el punto de vista de la política pública. Me hago cargo un poco del tema de lo que se mencionaba acá. El diputado planteaba el tema de investigación y desarrollo. Esto es una tensión grande, ¿eh? Y voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué una tensión grande? Porque también se ha dicho, a ver, basta con que los aranceles regulados se reajusten adecuadamente, ¿no es cierto?, porque tengamos financiamiento, porque si yo no puedo recibir más que el arancel regulado, bueno, el Estado entonces va a poner más plata subiendo el arancel regulado. La ley, hoy día, como ustedes saben, el arancel regulado tiene una comisión experta que define más o menos una metodología, conversa con la división de presupuesto, en el fondo, y determina más o menos los aranceles que van a cobrar, que van a significar el traspaso de recursos para las universidades, fundamentalmente, que es donde está el problema mayor. Pero nosotros sabemos que el arancel regulado, ¿no es cierto?, no puede incorporar más que lo que es el costo de formación de los estudiantes. Y los aranceles, hay que decirlo una vez más, ¿cierto?, contemplan fondos para investigación y desarrollo. ¿Cómo se financian? Con el copago. Si yo elimino el copago, ¿no es cierto?, digo, yo espero, ¿no es cierto?, que el arancel regulado pueda compensar eso, no va a haber compensación, porque la ley no permite, ¿no es cierto?, que el arancel regulado, ¿no es cierto?, contemple aquello que va más allá de lo que es la formación. De modo que si hay algún laboratorio, ¿no es cierto?, algún gasto que hay que hacer en investigación y desarrollo y se va a financiar con el arancel, no se va a poder realizar. Eso está dicho además, ¿no es cierto?, en un dictamen de la comisión de expertos que dijo, nosotros vamos a fijar aranceles, vamos a recomendar que la fijación de aranceles contemple solamente aquello que va directamente a financiar el pago de los estudiantes y no nada que vaya a financiar investigación y desarrollo. De modo que aquí hay una tenaza, Por un lado se elimina el copago, por otro lado se le dice a las universidades tienen que investigar, ¿ya? Pero resulta que no hay recursos, el Estado no pone suficiente. Lo que mencionaba también, lo que se decía, el presidente Boric ya anunció, como lo hizo el presidente Lago, el presidente Piñera, todos decían lo mismo. ¿Ah? Vamos a llegar, a fin de mi periodo, el 1% del PIB va a estar dedicado a investigación y desarrollo. No se logra. ¿Y no se logra por qué? Porque tenemos problema fiscal, que se agrava ciertamente cuando el presupuesto de educación está limitado justamente por este pago, como digo, a la banca. Por eso que para mí el tema central tiene que ver finalmente con eso. Y por último, el tema de lo que está pasando en materia de financiamiento y que estamos viendo, situaciones complejas en algunas universidades públicas y privadas que están con problemas de financiamiento. La gratuidad es un dato, porque eso, a cualquier universidad que uno va, ¿no es cierto?, efectivamente la gratuidad significó una merma de ingresos. ¿Ah? El agregado de un copago que ahora se elimina va a agregar otros 3 financieros. Yo no sé qué va a pasar con alguna universidad. El tema de la gratuidad no es solamente el problema que viven algunas universidades. ¿Ah? Algunas universidades están con problemas de su estado financiero, que está más fácil de revisar, porque es cosa de mirar la FECU que publica la Superintendencia de Educación Superior. Hay problemas operativos, hay problemas de operación interna, ¿no es cierto?, que no se han abordado hasta el momento y que tal vez va a ser la oportunidad para que realmente podamos entrar a mirar con mayor detención. Por último, el comentario que hacía el subsecretario respecto al tema de empleabilidad. El tema de empleabilidad es una variable relevante. O sea, hoy día, si uno pregunta, ¿no es cierto?, a un estudiante o una familia, ¿no es cierto?, que además tiene que poner recursos, porque algunos ponen recursos no solamente para financiar los aranceles, sino que ponen recursos muchas veces porque la familia tiene que trasladarse o el niño se traslada, ¿no es cierto?, de una región a otra, ¿no es cierto?, y no le alcanza suficiente con las becas de mantención, ¿no es cierto?, tiene que poner recursos. Y por lo tanto, es importante y la primera prioridad, ¿no es cierto?, del padre y la madre es que el hijo, ¿no es cierto?, hija que egresa de la universidad pueda realmente tener acceso a una remuneración razonable, ¿ya?, y a un empleo digno. Yo hice un estudio respecto al tema de la masificación, porque había bastante como crítica, digamos, que fuimos demasiado lejos, decían algunos, en términos de masificación. Por lo más, esta fue una crítica que venía por el lado de la derecha y por el lado de la izquierda. Todos decían, no, fuimos demasiado lejos en masificar, ¿ah?, más allá de lo que era necesario. Entonces yo hice un estudio y me fui a analizar, me fui a las encuestas presupuestos familiares, ¿no es cierto?, para ver qué pasaba en materia de empleo, ¿no es cierto?, y remuneración. Y analicé lo que mencionaba el subsecretario, que efectivamente esto es un fenómeno mundial, que se produce en lo que se llama el subempleo. Pero el subempleo, ¿no es cierto?, que significa que usted es sociólogo y está trabajando como economista, o este psicólogo que está trabajando, no sé, pues, en una fundación. No necesariamente un elemento negativo. Es más, hoy día la juventud es distinto como nosotros. Uno estudia ingeniería, leyes, trabaja.
Hoy día la juventud muchas veces se egresa y comienza a trabajar en algo distinto a lo que estudió. Por lo tanto, y esa persona va a ser registrada como subempleada. No es necesariamente un elemento negativo. Ahora, uno dice, bueno, pero desde el punto de vista de ingresos, está ganando menos. Yo me fui justamente a la encuesta de presupuestos familiares para ver cuál era el ingreso que recibía una persona que estaba subempleada, o sea, que en el fondo trabajaba en algo distinto a lo que había estudiado. Y hay una merma de ingresos, ciertamente, pero la misma de ingreso en ningún caso significa, digamos, que está ganando mucho menos, ¿ya?, de lo que ganaría si esta persona no hubiese estudiado, incluso con endeudamiento. Por tanto, ojo, hay que tener cuidado con este concepto del subempleo, porque hay que, como digo, en todo caso, el estudio está publicado, modificación de la educación superior, digamos, en el CLAPEUC, ustedes pueden ver en la página web, está ahí presente. ¿Ya? Eso. Sí, muchas gracias, don Carlos. Antes de darle la palabra a doña Pierina, quería solamente puntualizar que el estudio al que hacía alusión don Carlos está publicado en la página web de la DIPRES. Lo envié al chat de la comisión, así como también el documento que les había hecho llegar la sesión pasada con el estudio de la DIPRES, y me gustaría solo, don Carlos, poder insistir en dos preguntas que yo le había hecho que no fueron respondidas directamente. Lo primero es si el gráfico de empleabilidad que usted nos mostraba era específicamente personas que encontraban empleo en lo que estudiaron o subempleadas, como decía usted. La OECD, digamos, publica un índice de empleabilidad simplemente personas... El micrófono, don Carlos. La OECD publica es un promedio general que dice, ¿no es cierto?, que da la cobertura del 42%, eso ya se asocia a una empleabilidad de las personas que pasan por educación superior igual a un 85%. Eso es el único dato que... Entonces podrían trabajar en un McDonald's, por ejemplo. No, claro, o sea, puede ser un promedio, puede ser personas, digamos, que en el fondo estudiaron algo distinto. Eso es simplemente una verificación. ¿Está empleado? En el fondo eso, una pregunta es, ¿está empleado o no está empleado? Esa es la respuesta. Y lo segundo que quedó pendiente era si es que había evidencia propiamente tal, estudios, paper, qué sé yo, que den cuenta de que es perjudicial la limitación del copago para el financiamiento de la educación superior. O sea, a ver, yo lo único que puedo decir es que yo diría que más que el estudio, cuando uno analiza lo que hoy día significa el copago, que tiene que ver con la diferencia entre el arancel efectivo menos las becas y el arancel regulado, es un monto de recursos que desaparece, ¿ya? Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la universidad que recibe un 20% menos de ingresos? ¿Ya? El estudio, no hay estudio, digamos, que hayan hecho hay un estudio que hizo justamente determinó cuánto era el monto. Ahora, ¿qué impacto puede tener eso? Bueno, vamos a ver si se aprueba el proyecto de ley y desaparece el copago, ¿cuál impacto puede tener? No hay estudio en términos, digamos, de impacto sobre algo que está todavía por verse. Perfecto, perfecto. Sí, es que solamente puntualizaba la pregunta porque el gráfico de la superintendencia, que era bastante decidor, que con políticas como el arancel regulado no se generaba una merma en el ingreso a la institución de educación superior. Pero solamente esas eran las preguntas que quería reiterar. Ahora le damos la palabra a la señora Pierina Ferretti. ¿Prendió? ¿Está prendido? Muchas gracias, presidenta. A ver, el diputado que se retiró me había preguntado si me parecía justo que, por ejemplo, una persona que pudo adscribirse a gratuidad y después cuando trabaje obtenga altas rentas, no pague nada, al lado de otra persona que no alcanzó quizás por un poco a adscribirse a gratuidad, se adscribe a este nuevo sistema de financiamiento y tiene que pagar durante 20 años al tener altas rentas termina pagando mucho más de lo que costaba su carrera. Ante la pregunta, me parece que no hay... es una pregunta que está basada en casos que, y ahí tendrá que haber estudios que lo determinen con más precisión. Acá el profesor Williamson ha hablado que cerca del 40% de los profesionales va a terminar pagando mucho más de lo que costaba su carrera. Pero la verdad que con la estructura salarial que vemos hoy, no pareciera ser tan probable que sean tantos los profesionales de altas rentas y que por lo tanto estén en esta situación. Yo no tengo una cifra exacta para decirle o para contrarrestar el 40% que usted ha presentado, pero sí tenemos estudios de la estructura salarial de nuestro país y nos indican que las personas que perciben rentas por sobre los 3 millones no son una mayoría y no son una cantidad tan grande de personas, que serían más o menos las que por sobre los 3 millones estarían pagando más de lo que sus carreras costaron. Ahora, más allá de la casuística, nos parece
algunas cuestiones que deben ser puntualizadas. Con el sistema actual, todos quienes tienen un crédito están pagando o van a pagar, o el crédito les va a cobrar más de lo que sus carreras cuestan. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que no nos debiéramos engañar. Aquí los sistemas de crédito, además que tienen intereses asociados, están haciendo que las personas carguen con una deuda y un monto total para pagar superior al costo de sus carreras. Y me parece que eso es algo que debe tenerse en consideración, debe tenerse presente a la hora de discutir. También nos parece, como fundación, creemos que el horizonte debiera ser la gratuidad total de la educación superior, de la educación terciaria. Que no se dé un sistema en el que no se den estos casos, que una persona por un poquito, ¿cierto? Por una pequeña diferencia en los sistemas de medición, en el registro social de hogares o lo que sea que se utilice para acreditar su situación socioeconómica, unos queden y otros no. Esto es un sistema que nosotros entendemos como transitorio, mientras el país va desarrollando las capacidades económicas para hacer sostenible una gratuidad universal de la educación superior, ¿ya? Entonces me parece que el sistema está pensado, digamos, precisamente para dar respuesta a un porcentaje de estudiantes que no se puede adscribir a gratuidad. A ese porcentaje de estudiantes el país debe darles una respuesta, creemos nosotros, que no sea la del endeudamiento y que no sea cargar con una mochila individual, con intereses, que tenga la banca privada metida, digamos, en el sistema del financiamiento de la educación superior, sino que sea un instrumento flexible, que se vaya adaptando y que sea contingente al ingreso de las personas y que, por lo tanto, no se convierta en una mochila difícil de cargar. Y, por último, a nosotros sí nos parece relevante que haya sistemas de solidaridad social donde los que ganan más y perciben, digamos, un beneficio mayor, les ha ido mejor en la vida, contribuyan con el financiamiento de un sistema para aquellos que, por distintas razones, no tienen, digamos, el mismo rédito en términos económicos de la educación superior, de las carreras que han estudiado. Creemos que introducir esos elementos de solidaridad social son cuestiones importantes y que tienen beneficios más allá, que son extra el sistema restringido, ¿cierto?, del financiamiento de la educación superior. Yo tengo los relatos, por ejemplo, de mi madre, que estudió en la Universidad de Chile sin pagar arancel hace muchísimos años atrás, y en su relato como profesional está la gratitud hacia un país que le permitió estudiar. Entonces me parece que esos elementos de solidaridad social generan beneficios de cohesión social que exceden, digamos, la racionalidad específica y el financiamiento específico del sistema. De todas maneras, me parece que las aprehensiones que ha planteado el profesor Williamson, que también han planteado otras personas en el debate público, deben ser atendidas y probablemente se puedan introducir modificaciones, afinamientos para ajustar más, digamos, y hacer más eficiente y más justo este sistema, pero como principio nos parece que está bien planteado. Respecto a la Universidad de la Frontera, a ver, creemos que en ese caso específico, así como en otros casos donde universidades estatales o universidades privadas se han visto con tremendos, digamos, con un estrés financiero muy, muy grande, que las ha llevado a tomar medidas radicales como la desvinculación de un número significativo de docentes y de trabajadores de la universidad, no se debe a la gratuidad, no se debe a los aranceles regulados, se debe fundamentalmente a cuestiones de larga data y que tienen que ver con la administración interna de los propios planteles y también con que no nos parece que sea un buen mecanismo para la sostenibilidad de los planteles universitarios y para su estabilidad que los ingresos más importantes provengan de los aranceles. Creo que estas crisis nos debieran hacer pensar, más que cuestionar si los aranceles, o sea, cuestionar la cuestión de la regulación de los aranceles, debiéramos plantearnos otros mecanismos de financiamiento más sustentables, más estables, para que las universidades y los planteles educativos puedan proyectar su estabilidad financiera en el tiempo sin depender de los aranceles. Y han sido incluso rectores
quienes han planteado que dada los valores actuales de los aranceles en Chile, no hay tanto margen para que los aranceles sigan y sigan creciendo. Por lo tanto, el financiamiento de la investigación en las universidades y de los costos fijos de la educación no debiera depender de manera prioritaria del pago de aranceles, sino que debiéramos desarrollar mecanismos de financiamiento basal que permitan a las universidades un desarrollo y una estabilidad predecible, estable, y que por lo tanto no se generen, junto con, por supuesto, mejorar la administración interna y la eficiencia del uso de los recursos al interior de los propios planteles, nos permitan evitar que casos como el de la Universidad de la Frontera se repitan. Este proyecto de ley también incluye exigencias y mecanismos de transparencia, de administración, y nos parece que eso es correcto. Eso también va a permitir que haya mayor control sobre el estado financiero y la ejecución, digamos, financiera de las universidades, prever crisis, evitar las crisis, y nos parece que eso avanza en la dirección correcta, pero no culparía, ¿cierto?, al establecimiento de aranceles regulados ni a la gratuidad de los problemas de sostenibilidad agudos y en muchos casos de larga data que planteles estatales han presentado. Yo conozco bien, vengo también de las universidades estatales, conozco los problemas de sostenibilidad que tienen y creo que eso no es una buena manera abordar. O sea, la solución no va a provenir, creemos nosotros, de los aranceles, sino de mecanismos de financiamiento estables, financiamientos basales, que nos parece que son el camino correcto para generar estabilidad, racionalidad y un buen funcionamiento del sistema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Pierina. Tenemos la palabra del diputado Cornejo, el diputado Bobadilla, pero estamos en la hora, así que se los planteo para que lo tengan presente. Quedan 5 minutos de sesión. Gracias, presidenta. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo quiero compartir algunas inquietudes respecto de lo que ha sido este proceso inicial de discusión de esta propuesta legislativa por parte del gobierno, que sin duda atiende una realidad a la que estamos enfrentados y además, como yo lo he dicho en otras oportunidades, obedece a un compromiso del programa de gobierno, que si bien es cierto no se cumplió una parte, que era la condonación universal, que está expresada en el programa de gobierno, pero se toma la etapa siguiente que tiene que ver con, cierto, el tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que tiene por objetivo ponerle fin al CAE. Yo tengo una inquietud creciente respecto de algunas de las exposiciones que me ha tocado escuchar, porque creo sin duda alguna que como lo dijo un expositor la sesión pasada, aquí se tiene que dar el trabajo pensando en 3 dimensiones. El Estado, que es en definitiva quien pone los recursos para otorgar los créditos que le permitan a los estudiantes, ¿cierto?, llevar adelante sus carreras. También que son los estudiantes los que en definitiva en el tiempo, una vez que hayan egresado, van a tener que pagar. Y por último, las universidades, que son un elemento y un ente importante en este proceso, porque son los que llevan adelante los procesos formativos y que directamente con los recursos que reciben tienen que hacer sustentable, sostenible en el tiempo su funcionamiento en esta tarea. Cuando hablamos de la solidaridad de quienes hayan recibido recursos del Estado para estudiar y obtener una carrera, y en el tiempo, dadas las características de su carrera, la profesión que obtuvieron y el margen de ingreso que se señale sobre el trabajo que están desarrollando, que tienen que pagar más, que ellos tienen que ser solidarios, es como contradictorio cuando pensamos en que lo ideal sería que tuviéramos educación gratuita, donde la solidaridad la coloca el Estado. Entonces, ¿por qué la solidaridad no la colocamos al tiro y para qué le cobramos un impuesto o le cobramos más a quienes logren mayor cantidad de ingresos? Es como contradictorio. No lo entiendo mucho desde esa perspectiva. Entonces, me parece que lo justo es que desde ya le cobremos solamente el dinero que le estamos prestando para que estudien su carrera y no le cobremos un impuesto o un interés adicional. Aprovechemos esta oportunidad y partamos dando un ejemplo de solidaridad. Creo que podría ser una buena alternativa.
Y por otro lado, yo creo que, dadas las altas expectativas que ha generado particularmente este proyecto de ley, insisto, donde no se cumplió lo comprometido por el presidente Gabriel Boric y además en términos de la condonación universal, dado que son principalmente los alumnos los que hoy día tienen una gran expectativa respecto de este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, yo he pedido hacer un ejercicio que es muy simple. ¿Cuánto pagan hoy día los alumnos en distintas carreras y en distintas condiciones, ¿cierto?, a través del CAE y la proyección, ¿cierto?, en un cuadro comparativo de lo que van a pagar los alumnos con este nuevo sistema que propone el gobierno? Se lo pedimos formalmente a la Biblioteca del Congreso Nacional, al equipo, para que nos pudiera traer un ejemplo en distintas carreras, porque eso creo que va a ser decidor para parte importante de esta discusión. ¿Cuánto es lo que pagan ahora y cuánto es lo que se proyecta que paguen en el futuro con esta nueva propuesta? Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Diputado Badilla, te queda un minuto, pero... Ocurre siempre lo mismo, Presidenta. No, a la profesora. Una manera de censurar es el tiempo. Diputado, ni de broma, aquí nadie lo ha censurado. Presidenta, al respecto del tema del financiamiento, me gustaría que profundizara dentro del limitado tiempo qué otras alternativas, aparte de la gratuidad, ¿ya?, del financiamiento del Estado, podrían tener ya las universidades públicas y privadas. Porque yo me he ido convenciendo que uno de los factores que ha incidido para la crisis financiera en que están algunas universidades es el tema de la gratuidad. Los recursos que ingresan no dan abasto para cubrir los gastos. Y creo que con este proyecto esa situación se va a profundizar por la fijación de precios que sea a través de los aranceles. Entonces, ¿qué otra alternativa de financiamiento podrían tener las universidades públicas y privadas si no es a través del arancel? Muchas gracias, diputado Badilla. Estamos en la hora. El subsecretario me había pedido la palabra brevemente para cerrar la sesión. 30 segundos. Pero para que veas, yo soy siempre muy generosa y ecuánime. Yo solo le he pedido a la presidenta la palabra solo para agradecer el debate, agradecerle a la comisión por su intermedio. Nos parece que este es una discusión que comienza a decantar en algunos consensos y quisiera reiterar la voluntad del Ejecutivo de buscar, luego cuando tengamos que ir artículo por artículo para buscar los acuerdos que sean necesarios. Me parece acá que se ha hecho un esfuerzo de distintas presentaciones y también sumo las presentaciones anteriores de ir limpiando cuáles son los nudos fundamentales y creo que no vamos a poder llegar a un entendimiento. Así que era simplemente para agradecer, Presidenta, por su intermedio a los parlamentarios, las parlamentarias de gobierno, de oposición. Creo que se ha llevado adelante un buen debate. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le vamos a pedir a la señora Pierina Ferretti si es que puede responder, si es que habría acuerdo de la comisión para extender, para escuchar la respuesta de la señora Pierina. 30 segundos también, diputado. Acordado. Por su intermedio, presidenta. Me parece que la forma más sustentable de dar sostenibilidad financiera a las universidades tiene que ver con los aportes basales. Me parece que no es una buena política hacer depender del cobro de aranceles las posibilidades de desarrollo de las universidades. Por lo mismo que ya mencioné, rectores han señalado que no tienen mucho margen para crecer en términos de elevar los aranceles. Sin embargo, se podrían discutir mecanismos de financiamiento basal para la investigación y para cubrir los costos de los planteles. Hay mucho que mejorar efectivamente en la oportunidad con los que esos recursos llegan a las universidades para que puedan pagar los sueldos que tienen que pagar mensualmente. Muchas veces los recursos llegan tarde y todo aquello se puede mejorar. Pero me parece que hacer cargar las posibilidades de crecimiento de los planteles universitarios, de sus tareas de investigación y de extensión en los aranceles va a terminar recayendo nuevamente sobre los hombros de las familias chilenas y de los estudiantes. Y me parece que eso es precisamente el camino que no debiéramos seguir. Si usted recuerda, yo mostré un gráfico de los países de la OCDE y la inversión pública era muchísimo mayor a la inversión de las familias en educación.
al contrario de lo que pasa en Chile. Si elevamos los aranceles, vamos a hacer precisamente que siga subiendo ese aporte individual o familiar, y nos parece que lo que debiera subir es el aporte público, y que tampoco las universidades anden compitiendo entre ellas por agarrar, digamos, estudiantes y tener más ingresos vía arancel, sino que el sistema en su conjunto vaya adquiriendo una lógica más bien de colaboración que de competencia, porque también la ciencia, y ya que estamos en eso, pensando en ciencia, investigación y desarrollo, crece de manera colaborativa y no compitiendo por escasos recursos, sino que más bien haciendo sinergia y colaborando. Y yo creo que todo lo que apunte hacia allá nos va a ayudar a mejorar el sistema en el mediano y largo plazo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Pierina. Muchas gracias, don Carlos, también por su exposición. Gracias a todas y a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.